El número de cabezas de ganado de vacuno de Estados Unidos se ha desplomado. Hoy la cifra está tocando fondo. Hacía más de 70 años que el mayor productor de carne del mundo no veía descender tanto el número de sus rebaños. Y lo peor, según los entendidos, está por llegar. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, el Epoch Times. Bien, a día de hoy los ganaderos estadounidenses tienen que ingeniárselas tanto para ganarse la vida que muchos están abandonando la lucha. Decenas de miles le dicen adiós cada año. De hecho, hace casi 3/4 de siglo que no se reducía tanto el número de cabezas. Nuestro compañero Kevin Stocklin, el periodista del área de negocios del Epoch Times, consultó a varios analistas sobre el asunto y le advirtieron de que Estados Unidos, el mayor productor mundial de carne de vacuno, parece empezar a depender cada día más de las importaciones. El nuevo informe del Banco de la Reserva Federal de Kansas City nos muestra el mapa completo de la difícil situación de los ganaderos. El aumento de las tasas de interés de los préstamos que piden para sus negocios, según dice el documento, los ha puesto contra las cuerdas. Muchos ya se han declarado en números rojos. Pero los ganaderos aseguran que este sería, aunque importante, solo uno de los factores que les están empujando a vender sus negocios. Y que todo esto además tendría consecuencias. Al final, repercutiría en el bolsillo de los consumidores. Es decir, que vamos a ver subir el precio de la carne en años venideros. El ganadero de Kansas, Kyle Hemmert, por ejemplo, nos explicó al Epoch Times la complicada situación en una frase, que vamos a desgranar a continuación. Primero la frase. Es difícil confiar en este sistema, tanto para mantener al ganado como para comprar más. El señor Hemmert nos advirtió que hay algo que está frenando a los ganaderos. Ahora, en lugar de pedir más préstamos para invertir en generar más rebaños y más ganancias, muchos eligen simplemente vender sus cabezas de ganado y su negocio. La situación se vuelve más confusa cuando nos enteramos de que el precio de la carne al que pueden venderla ha subido bastante. Es decir, que a priori parece una inversión bastante acertada y segura para un granjero. Entonces, ¿por qué no lanzarse? Pues quien conoce la historia y sus fracasos no tiene por qué repetirlos. Como se dice, la prudencia es la madre de la ciencia. Si bien ahora los precios de la carne son altos, también lo eran en 2014. Pero, ¿qué pasó en aquel entonces? Veámoslo. En 2014, el panorama era muy parecido. Las expectativas parecían buenas. Se esperaba que el negocio disfrutara de unos años muy rentables. En definitiva, un buen momento para pedir dinero prestado, comprar crías y ampliar los rebaños. Sin embargo, lo que ocurrió fue que, tan solo un año después, en 2015 hablamos, una avalancha de importaciones de México y Brasil llegaron al mercado para quedarse. Un informe de la Universidad Estatal de Ohio señala que los precios bajaron tanto que muchos de los agricultores estadounidenses se vieron atrapados en graves apuros económicos. Los ganaderos con los que hablamos los recuerdan como un momento en el que vendían en un mercado sobresaturado. Y los precios, pues, estaban en caída libre. Es una de las leyes del mercado. Si un bien es escaso, aumenta su valor. Si es abundante, lo reduce. Volviendo al presente, los precios de la carne de vacuno vuelven a subir ahora. Los economistas agrícolas, de acuerdo a lo que llaman el ciclo del ganado, coinciden en que los granjeros habitualmente invertirían en ampliar sus rebaños en momentos como este. Sin embargo, muchos están vendiéndolos. Y miles están abandonando el negocio por completo. Para confirmar esta información en tiempo real, nos dirigimos a AirCalf, la mayor asociación de ganaderos del país. En su web se autodenominan la voz nacional de los productores y engordadores independientes de vacas y terneros en todo Estados Unidos. Bill Bullard, su director, nos sacó de dudas. Dijo esto: están liquidando sus operaciones debido, en primer lugar, a la falta de rentabilidad a largo plazo. En segundo lugar, a una sequía generalizada. Y en tercer lugar, a que las instituciones crediticias se niegan a seguir atendiéndoles como clientes debido a su largo historial de desplome de los precios y de pérdidas. En otras palabras, si los ganaderos desconfían de este momento, los bancos más. El director de la asociación también nos aseguró que una vez que un ganadero liquida su negocio, casi con toda probabilidad, dejará la ganadería para siempre.
Y añadió con todo detalle lo siguiente: hay un ratio de pérdida de más de 20.000 ganaderos por año en los últimos 5 años. Y a eso le sumamos el hecho de que hemos perdido 655.000 granjas de ganado vacuno solo en las últimas 4 décadas, desde 1980. Los precios de la carne no dan respiro. Si hacemos un poco de memoria, como consumidores hemos estado viendo dispararse los precios de la carne de vacuno desde 2020. Y ahora sabemos que puede, como mínimo, seguir haciéndolo en los próximos meses. Según datos de la Reserva Federal de San Luis, el precio medio de la carne picada ha subido desde unos $3,80 la libra en 2020 a $5,50 la libra en junio de este año. Otro informe de mercado de enero de William Secker y Benjamin Campbell, dos economistas agrícolas de la Universidad de Georgia, no señala mejoras. En cambio, predice que los precios de la carne de vacuno no dejarán de aumentar este 2024. Le pedimos en persona a uno de los autores, al señor Secker, que nos explicara mejor la situación. Y nos dijo esto: si analizamos los datos de los que disponemos, es posible que haya menos provisión en el futuro. Esto sugeriría que los precios van a seguir altos durante los próximos meses. También nos explicó algo interesante que pasaría, algo que llamó el ciclo general. Nos dijo: el ciclo general consiste en que si cada vez que hay menos ganado hay que vender más cabezas de los rebaños que quedan, llegamos a un punto en el que quizás se vea la necesidad de repoblar los rebaños. Para eso hay que dejar de sacrificarlo, claro. Es decir, los ganaderos reservarían ganado para la cría en lugar de enviarlo al matadero. Y esto a corto plazo, esta etapa del ciclo ganadero, haría subir aún más los precios de la carne de vacuno, temporalmente, claro. Porque a largo plazo los rebaños se harían más grandes, habría más carne y volverían a bajar los precios. Pero por ahora, según el informe de la Reserva Federal, estaríamos en la primera fase. Dice: cada vez se vende más ganado en la cadena de suministro de la carne de vacuno. Además, el número de vacas y terneros no deja de disminuir, lo que indica que las condiciones financieras y del mercado han propiciado más la venta de terneros y vacas que su retención. De hecho, la curva que dibuja la disminución del ganado es bastante llamativa, como ven. Cuando pase esta oleada de ventas que agote las existencias, la escasez podría agravarse, claro. Podrían producirse picos en los precios y posiblemente Estados Unidos dependerá cada vez más de las importaciones de carne vacuna. De hecho, un informe de 2023 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos afirmó que se prevé que las importaciones aumenten este 2024 a medida que disminuya la producción nacional de carne vacuna. Si bien Estados Unidos sigue siendo el mayor productor mundial de carne de vacuno, también se ha convertido en uno de los grandes importadores. Estas importaciones han sido, por lo general, carnes congeladas de menor calidad para mezclarlas en la carne picada. Según el informe, es carne que se hace llegar desde Brasil, Australia y Nueva Zelanda. Pero últimamente las importaciones de cortes frescos de mayor calidad, procedentes esta vez de Canadá y México, también han aumentado. En 2002, los ganaderos estadounidenses presionaron y lograron que se colocaran obligatoriamente etiquetas con el país de origen en los envases de la carne. Sin embargo, los productores extranjeros de carne vacuna presentaron una demanda ante la Organización Mundial del Comercio. Y Estados Unidos acabaría derogando en 2016 el etiquetado del país de origen para la carne de res y de cerdo. No obstante, sigue vigente para la carne de cordero, pollo y cabra, y también para otros productos agrícolas perecederos. Pero la cuestión es que estas importaciones han añadido presión a los precios y a los márgenes de beneficio de los ganaderos, y los últimos aumentos de los tipos de interés los han golpeado con fuerza. El informe de la Reserva Federal dice algo bastante sobrecogedor que lleva ocurriendo la última década. Los productores de ganado tuvieron oportunidades de obtener márgenes de beneficio positivos casi todos los años. Sin embargo, hasta ahora, en 2024, el rango de precios se ha mantenido por debajo de lo que cuesta producir. Es decir, están trabajando a pérdida. Están vendiendo por menos dinero del que gastan en producir, es decir, en criar. Y aunque, como insinuamos, los precios de la carne de vacuno este año son los más altos desde hace una década, los precios para los productores también están en máximos históricos. Cuando a esto se le suman los intereses de los préstamos, puede
no quedarle ninguna ganancia al ganadero. Hemmert, el ganadero del principio de este informe, nos dijo esto. Es bastante perjudicial para un joven que está tratando de expandirse o para los ganaderos primerizos que intentan entrar en el negocio porque las tasas de interés pueden acabar contigo. Además, hay que tener en cuenta la crianza del ganado. Esta es una parte singular de este mundo. Se necesita mucho tiempo para que las vacas alcancen la madurez y sean comercializables. Y todo esto hay que irlo pagando. ¿Cómo? Habitualmente con los créditos bancarios. Y durante todo este periodo en el que no se obtienen ingresos de la crianza, están los gastos de la tierra, del equipo, de los servicios veterinarios, de las vacunas, del combustible y del alimento. El ganadero de Dakota del Sur, Bert Kinsey, nos lo explicó así. Creo que sería difícil, para alguien que no esté involucrado en la agricultura, entender cuánto dinero circula. El chiste es tomar prestados millones para ganar miles. Estamos acostumbrados a operar con un margen de beneficio muy ajustado, pero cuando la tasa de interés sube tanto, puede acabar con todo ese margen. Otra cuestión de fondo sería que los consumidores cambiaran sus hábitos de compra a medida que la carne se encarece. El economista agrícola de Georgia, el señor Secor, nos dijo esto. El riesgo es que si los consumidores no se ven tan pudientes en el futuro, podrían comenzar a buscar fuentes de proteínas más baratas. Eso podría significar, para algunos consumidores, cambiar dentro del segmento de la carne de vacuno. Tal vez pasar de los filetes a las hamburguesas. Pero también podría significar que dejaran de consumir carne de vacuno por completo. Los ganaderos de Texas y Oklahoma también tuvieron que soportar otro revés, además de las tasas de interés. Estoy hablando de los incendios forestales de marzo. Se estima que mataron a miles de cabezas de ganado y que provocaron otros muchos daños. Y por último, algo que ha pasado en muchas regiones agrícolas entre 2020 y 2022. La sequía. Por eso muchos que observan y analizan el mercado dicen que la seguridad alimentaria de Estados Unidos corre peligro. Y es que hay dos factores en general que están determinando esta situación. Uno, el número cada vez más pequeño de granjeros y productores de carne. Y dos, la dependencia cada vez mayor de las importaciones. El señor Kinsey, de Dakota del Sur, nos resumió la situación desde su punto de vista. Dijo esto. Tenemos un sistema de mercado muy frágil ahora. Como vimos con la COVID, no hace falta hacer mucho esfuerzo para que todo se hunda. Cuando teníamos una agricultura familiar generalizada y muchos productores repartidos por todo el país, teníamos un sistema bastante resiliente en el que si una zona se deterioraba, la otra podía recuperar el terreno perdido. Pero ahora hemos apostado tanto por la eficiencia que cualquier contratiempo puede generar efectos catastróficos en la provisión de los alimentos. Bien, ¿y usted qué opina de esta situación? Por favor, déjemelo en los comentarios. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.